Y la sátira política, que es a lo que se ha dedicado Daniel en los últimos años, la caricatura política, pues comenzará con el diario El Alacrán en el siglo XIX y, y termina en estos tiempos de Twitter que son delirantes, pero que de cierto modo hacen que suceda lo mismo que pasaba en esos tiempos, en el siglo XIX, que era que la gente podía en la calle decirle a la gente, a los comediantes y a los humoristas y a los escritores qué pensaban de su trabajo. Entonces, pues los poetas eran célebres y los acosaban por la calle, los humoristas también, y creo que a usted le ha tocado vivir eso en estos tiempos, que es tener constantemente la opinión sobre lo que hace, la opinión sobre usted, porque es tremendamente popular en Twitter. Si ustedes han visto, yo creo que tendrá 1 millón de seguidores, que es lo que suelen tener los actores de televisión, y es un nivel increíble. Ya tiene hasta ese chulito que significa que sí es usted. Entonces, quería preguntarle, dentro de esa tradición y ahora en los tiempos de Twitter, ¿cómo ha sido ser humorista, hacer sátira política con tanta atención y con tanta gente con el derecho de decirle lo que piensa? Bueno, muchas gracias, Ricardo, muchas gracias a todos ustedes. Me parece que el ejercicio de venir a un evento cultural liderado por Ricardo, en el cual hablo yo, que queda en el centro, en plena administración de la Bogotá humana, es una gesta casi épica, de modo que de verdad muchísimas gracias por haberse animado a venir hasta acá en pleno viernes por la tarde, y más con el metro cerrado, que entiendo que hoy cerraron el metro porque está en cosas de mantenimiento. Entonces muchísimas gracias, y a Ricardo pues muchas gracias por animarse pues a esta conversación. ¿Cómo es que era la pregunta? Era buenísima, además Era una gran pregunta. era súper elaborada. Ser humorista en los tiempos del Twitter, y después si quiere hablamos más bien de la tradición y de todo eso. Listo. Pues es un verdadero honor lo que usted dice, tener tantos seguidores como los puede tener Naren Daryanani que o tiene J. menos. Mario Valencia, y ser ya digno del chulito azul. Pero obviamente pues el Twitter pues digamos que es una especie de plaza de mercado rarísima, que lo expone a uno al público, así como, o que hace, permite que el público haga con uno lo que uno de alguna manera hace con el objeto de sus críticas, o con el objeto en el caso mío, pues de la clase política colombiana. De modo que entendiéndolo así me parece que es una herramienta pues muy entretenida, sirve para promover permanentemente el ingenio, también naturalmente el insulto, también da paso pues a la procacidad y demás, pero de todos modos creo que el Twitter y las redes sociales en general no son una de esas cosas con las que uno debe estar de acuerdo o en desacuerdo, sino pues que es una realidad, como el clima que hace, digamos, y que lo importante es lo que uno haga de ella. En el caso mío, por lo menos, creo que ha sido un arma fundamental para afilar de alguna manera ciertos apuntes que pueden ser sarcásticos, para medir el ambiente y la temperatura de los temas. Creo que el Twitter es muy dañino en las personas que deben pronunciarse en términos oficiales a través de él. Políticos y demás, o dignatarios, tienen que saberlo usar muy bien, pues porque… Como por ejemplo, grandes errores en Twitter. No, pues puede haber muchísimos dirigentes que pueden reaccionar en caliente a través de su cuenta y olvidan un poco la preponderancia un poco oficial con que deben hablar. El Twitter lo acerca a uno mucho pues a una especie de plaza de mercado en la cual es muy fácil ensuciarse y ensuciar, pues. Pero en el caso de un humorista, pues no. Entonces, al revés, creo que uno es de alguna manera el que tira las frutas podridas al que se arrime, y si le responden a uno, pues
terminan descendiendo al nivel de uno, que esa es una de las ventajas de ser humorista, ¿no? ¿Le han llegado insultos buenos, como insultos interesantes? Que valgan la pena, pues que se acuerde. No que me acuerde, pero me imagino que sí, pero sí, por ejemplo, he terminado teniendo una especie de esgrima versión Twitter con Uribe, o sea que no era esgrima tampoco, era más una pelea de machetazos. Pero Uribe en alguna ocasión sí hizo eso, cometió el error de morder el anzuelo y responderme un tuit. ¿Y cuál fue? ¿Qué tuit fue? Ay, yo no me acuerdo, era algo con que se estaban yendo todos a Panamá. En un momento dado todos los uribistas empezaron a huir a Panamá. Sí. Yo me acuerdo que usted lo toreaba mucho porque él decía, vamos a tener un encuentro, ¿cómo se llaman? Los encuentros comunales o los encuentros comunitarios, o yo no sé cómo era, se me olvidó. Los encuentros comunitarios. Los consejos, consejos comunitarios. Comunales. Y usted siempre le decía, espéreme que yo ya voy a ir para allá, cuando él avisaba. Sí. Dice, voy para Bucaramanga, dice, espéreme. Aquí en Ipiales, 7 de la mañana, un sábado, ya vamos a empezar el consejo comunal. Y yo siempre decía, ya voy para allá, demórense un minutico que ya llego y cosas así. No, pero esa vez fue una provocación que no me acuerdo. Él dijo algo de César Mauricio, bueno, alguno de los prófugos del uribismo, que ya no me acuerdo ni cuántos son un montón. Y que se iban a Panamá y yo no sabía si querían refundar la patria en Panamá o algo así. Y él me respondió, sí, gracias a la seguridad democrática, aquí pueden estar los parásitos, una cosa así. Y yo le dije, hombre, no le diga parásito a César Mauricio, porque estábamos hablando de César Mauricio. Pero al responderme me hizo visible. Claro. Era un expresidente lleno de seguidores y tal. Entonces tuvo que agacharse para hablar con un humorista de tú a tú. Entonces por eso digo, como escritor de sátiras, como humorista, el Twitter es un arma de ataque. Para un político, pues evidentemente, cuando la usa de arma de ataque puede ser un problema. Claro. Bueno, la columna de Daniel lleva 8 años en semana. 8 años, sí. De golpe un poquito menos. 7. Como 7, sí. Lleva 7 años en semana, saliendo obviamente todas las semanas, menos la última del año. Y 7 años de columnas todas las semanas de sátira política, me parece que es difícil encontrarlo un ejemplo, otro ejemplo de eso. Me parece que es increíble, casi un milagro que haya logrado sostener, siendo siempre original y siempre buscando otras maneras de decirlo, pues semejante trabajo. De hecho, me parece que los últimos 3 años han salido las mejores, entonces quería preguntarle, porque me parece un tema muy interesante y que creo que todo el mundo se lo está preguntando, es cómo hace para lograr la columna, o sea, cómo es el trabajo cada semana, de dónde recoge los temas, qué tantas cosas ensaya. Por ejemplo, esta semana, ¿cómo ha sido el trabajo? Pues yo creo que es tan difícil de hacer como puede ser tan difícil hacer la columna que usted hace, por ejemplo, la columna que hacen algunos colegas que están por acá. Es difícil, pero uno lo asume como un oficio y así es como, pues digamos que puede dedicarse a eso. No es un asunto de inspiración, no es un asunto de mirar a ver en qué momento hay un relumbrón que a uno le permita una ocurrencia. Es más casi una técnica y como tal, pues claro, uno empieza a desarrollar algunos atajos, algunas mañas para poder salir adelante todas las semanas, que es lo que le pasa a cualquier persona en cualquier oficio. Yo he detectado que tengo algunas, por ejemplo, un recurso que me facilita a veces salir adelante cuando no tengo mucho tema, es tratar de ver nuestra realidad desde los ojos de un extranjero. Por ejemplo, escribirle una carta al Papa para que no venga, o escribirle una carta al príncipe Carlos pidiéndole disculpas por todo lo que tuvo que vivir. Vino Paul McCartney. Cuando vino Paul McCartney también escribirle una carta excusándonos, etcétera. Porque esa es una manera de mostrar la realidad desde una perspectiva que
que le permita a uno pues ver o darse cuenta de lo absurdo que es de verdad vivir en Colombia. La última que hice así fue lo de Tom Cruise, que coincidió la visita de Tom Cruise con este oso sideral de esta guerra tercermundista, triste, de dos mandatarios, o bueno, de un exmandatario y otro mandatario en la República Bananera, insultándose a través de un megáfono y maltratando a la gente, ¿no? Entonces, si uno le explica eso a Tom Cruise, si uno le dice, mire, este señor que está diciendo que estaba los, filmando los en Medellín, penes, ¿no?, y los peces, claro, él estaba en Medellín, nadie entendía qué diablos hacía en Medellín, y entonces aproveché que él había sido protagonista de Misión Imposible y le hice los cassettes esos que siempre salen en Misión Imposible, sí, sí, como si su misión fuera desactivar la posible guerra entre Colombia y Venezuela. Pero eso permitía explicarle, digamos, esa especie de versión de nuestra guerra explicada a Tom Cruise, pues podía subrayar lo absurdo que es todo, que haya un señor que no sabe hablar, que dice que hay que multiplicar los penes y los peces, etcétera, y que ese sea uno de los que provocan la guerra, y que el otro pues sea un señor ahí con un megáfono que toma tinto en caballo, que andan alpargatas como un loco, que también compras. Le hace quiebres de manga desde el otro lado de la frontera. Entonces eso a los ojos de Tom Cruise puede ser más gracioso que explicárselo a Poncho Rentería, pues, ¿no? Esta semana, ¿con qué arrancó a trabajar? ¿Cuál era la idea? ¿Arrancó qué día a trabajar en la columna? Pues lo que sí hay que tener es el asombro muy despierto, como un sentido de emergencia, de estar recibiendo cualquier insumo que le permita a uno escribir. Esta semana había varias noticias. Esta semana hubo una que era que los extranjeros que han pedido la doble nacionalidad con Colombia están renunciando a ella. ¿Y se ha decía habido más por qué? de 1.500 extranjeros que están renunciando a su segunda nacionalidad colombiana, pues. En teoría por la cantidad de impuestos, porque resulta pues muy poco rentable ser extranjero, ser colombiano. Ser colombiano, pues porque toca pagar muchos impuestos. Lo que ellos no ven es que todos esos impuestos pues se revierten en el bien común, claro, en la salud, en los hospitales, en los contratos pues de la fiscalía, además. Claro. Entonces ese podía ser un tema, como pedirles, rogarles, ir al ministerio, a la Cancillería, y rogarles a esa horda pues de neozelandeses que están renunciando a nuestra segunda nacionalidad, que no se fueran, y mostrarles lo bonito y lo bueno que tiene Colombia, en clave irónica, naturalmente. ¿Y la escribió? Alcancé a escribir una versión. Otra que tenía era, hablando de técnicas para lograr salir adelante, una especie de paralelo entre cumplir 40 años y no votar por Clara López. En realidad, entre hacerse el examen de próstata, que uno se tiene que practicar el primer examen, pero no tan temprano, a los 40 años, no importa la hora, puede ser temprano o no. Yo creo que usted está ansioso, porque eso puede ser como a los 45, creo. No, y se está tiene ganas. cometiendo usted un error muy grave, que fue el mismo que cometió Angelino y Santos. Sí, es cierto. La próstata se debe chequear a los 40 años. No, y eso es así. Angelino y Santos, ustedes se acuerdan, esa es otra de las cosas que solo pasan en Colombia. Y ahora recientemente Zuluaga, ¿no? Claro, pero en ese momento Angelino era vicepresidente y Santos era presidente, y en un momento dado el país tuvo un vacío de próstata, es decir, ni la próstata de Santos estaba funcionando, ni la de Angelino. Y por constitución quedamos en manos de la próstata de Roy Barreras, porque sí, claro, era el presidente del Congreso. Y hay una columna que es una carta a la próstata. próstata de Roy Barreras, sí, pidiéndole clemencia y tal, que permitiera que el país no reblandeciera. Sí, era penoso ese momento, porque además mostraban dibujos de la próstata del presidente y uno no quería verlo, ¿no? El Tiempo hizo un dibujo como una infografía. Una infografía muy gráfica, el sí. El título no me acuerdo cómo era, pero era muy chistoso. Bueno, sí, es la próstata del presidente. Sí. Podría ser eso, sí. Pero bueno, el hecho es que como cumplí hace poco 41 años, ya estoy tarde para hacerme el examen. O sea, no se lo ha hecho. Todavía no. Iba a ser una relación entre por qué cuando uno empieza ya a hacerse el examen de la próstata y tal,
debe dejar de votar por el Polo Democrático, al menos en Bogotá. Y es básicamente porque después de los 40 años, pues uno ya alcanza cierto nivel de madurez y tiene que ponerse serio en muchas cosas como esas. Y la escribió también esa. Escribí también un borrador y al final, ya como el miércoles por la tarde, vi una noticia increíblemente insólita, y es que Maduro dio unas declaraciones diciendo que Venezuela va a recibir a 20.000 sirios. Sí, eso Es fue decir, increíble. el mismo tipo que por una frontera expulsa colombianos y los Sí, deporta, también, por la otra va a empezar a recibir a los que han también expulsado 20.000 y además. deportados, y sí, ojalá en la misma proporción, Sí. pues, ¿no? Entonces, pues era muy absurdo que Maduro, además, con semejante país, recibiera sirios. Entonces, el jueves madrugué, deseché las otras dos por lo menos, o no sabía si desecharlas, pero me senté a escribir una, en la cual en realidad lo que hice fue una carta de un sirio, de uno de los 20.000 sirios a los que le tocó irse a vivir a Venezuela, pidiéndole a quien gobernara su país en ese momento, en medio del caos en el que está, que lo repatriaran. Porque uno tiene que ser muy de malas para ser sirio y que termine asilándolo a Maduro. Es decir, además, entiendo que en la Unión Europea, perdón, van a recibir a varios, hay cupos, Claro, en fin. en Entonces, Alemania llegaron en un Alemania hay un montón. montón, en París, en Madrid van a recibir. ¿Cómo será, qué sentirá el sirio que le haya tocado Caracas? Es decir, que diga, mierda, estaba París también, estaba Frankfurt, ¿por qué terminé en Caracas? Entonces, pues hago un recuento a los ojos de un sirio, que es eso, vuelvo a la misma técnica casi, del horror que es vivir en Caracas, y él pide cacao para que lo repatrien otra vez a Siria, y que incluso Siria reciba 20.000 venezolanos. A mí una cosa que me impresiona mucho de la columna y que además me parece señal de lo buena que es los riesgos que corre, que cuando uno la está leyendo semana por semana, siempre hay un momento en que uno se ríe y después se siente culpable y piensa, ¿cómo se atrevió este tipo a decir esto? Esto nadie más se va a atrever a decirlo. Sí, eso es angustiante, ¿no? Pero eso me parece que es una señal de gran humorista, que es en el momento en que todos los demás nos frenaríamos, Daniel se arriesga y dice unas barbaridades que siempre dan en el blanco. Hay un momento en el que usted está escribiendo y se censura o logra superar. No, yo creo que... ¿O se censura cosas, mejor dicho, o nunca? No mucho. No, la verdad no mucho. Por ejemplo, para decir una cosa, acabo por poner un ejemplo que me parece el más arriesgado, está la imagen aquella de Gabriel García Márquez cuando estaba ya en los últimos años hablando con un hidrante. Sí. Ese es un riesgo. Qué horror. Un riesgo para García Márquez, incluso, Claro. el hidrante. Sí, eso fue a raíz de algunas sociales en las que al pobre García Márquez Lo estaban sacaron rodeando ahí ante el público como para tomarse fotos con él en plan social. Eso era más absurdo que el chiste que hice señalando esa realidad. Claro, pues. era terrible. Pero en general no me autocensuro. Es una cosa como rara. Escribo la columna tratando de tener rigor profesional, pues de reescribirla, de tratar de dar con el mejor tema, de cambiar de tema si toca, de hacer varias versiones. Me angustio, tomo notas de palabras de doble sentido, de frases que me puedan servir, etcétera. Pero la escribo como si de alguna manera se la fuera a mandar a un grupo de amigos y ya. Donde tuviera alguna precaución extra, quizás se volvería pues una columna muy correcta y ya perdería una especie de gracia que trae cierto sentido, pues ya no digamos de audacia o de libertad, sino de irresponsabilidad prácticamente. Y claro, a veces me quemo con el voltaje de algunos chistes,
pero creo que ese es el mayor castigo al que se puede someter un humorista, quemarse con el voltaje de sus propios chistes, pasarse, y seguramente pasa. Pero ¿siente que se ha pasado alguna vez? ¿Le da Quizás alguna... algunas veces, un par, sobre todo al comienzo, mientras como que afinaba y pulía algunas maneras de decir las cosas. Me acuerdo un chiste escatológico que hice con Valencia Cosio, que impresionaba no a Valencia Cosio, sino al lector. Es decir, ofendía no a la presunta víctima que quería tener, que era Valencia Cosio, sino al mismo lector que lo leía. Entonces, claro, pues son los riesgos del humor, naturalmente. Por fortuna, el humor viene con esa especie de sistema de autorregulación y por eso no es necesario pues hacer leyes que lo regulen como algunas personas lo proponen, ¿no? O como sucede en Ecuador, por ejemplo. Correa lo único que trata de hacer es trazar los límites de la expresión, que eso es complicadísimo. El humor no puede tener límites y los mismos límites que va teniendo se los da su propia pesadez, por decirlo así. Que la gente no se ría, ese es el peor castigo, pues. ¿De dónde o en dónde en la tradición de los humoristas colombianos o de los caricaturistas o de los escritores satíricos ha encontrado usted, sí, de dónde agarrarse de ellos o cuáles son sus antecesores o incluso en televisión, que en los últimos años ha habido, pues, no sé, el siguiente programa, todos estos, Garzón? Sí. Pues no, obviamente creo que el primero es mi papá, desgraciadamente claro. me toca decirlo, pues está acá y tal. Porque vino, básicamente porque vino. Si no doy ese crédito quedo muy mal, si se sale pues quizás se cambiaría la respuesta. No, pero obviamente pues digamos que la primera vez que me familiaricé con el humor fue a través del oficio que veía que hacía mi papá, así de elemental. Y de ver esa misma obsesión por trabajar y por sacar textos de humor que yo ahora enfrento. Él abusando un poco más de ese recurso de hablar de los temas familiares para poder expresar otro tipo de ideas. Ahora mis hijas son las víctimas de ese sistema que él utilizaba y del que yo fui víctima. Es decir, en determinados momentos cuando él necesitaba salir con o algún argumento, dejémonos de vainas, o alguna columna, decía, a ver, ¿qué me invento? Bueno, mi hijo Daniel se va a la farmacia a comprar una crema que se llama hemorroidal y ahí parte todo. Y entonces uno empezaba a quedar siempre pues como un idiota. La gente le preguntaba en el colegio eso. Sí, lo que sea, sí. ¿Cómo seguía? Le preguntaban, sí, claro. Exacto. Sí. Entonces, bueno, obviamente ese fue un referente fundamental. Y gracias a él, y ya después cuando empecé a hacer la columna, pues descubrí a Klim, lo redescubrí, porque al principio, cuando quizás era joven, pues lo leía, pero además me perdía, no entendía detalles, personajes. Hay muchas cosas de su época, ¿no? Sí, entonces a raíz de que empecé a escribir la columna de semana, leí a Klim y me encantó, me pareció pues modernísimo, pasadísimo en el muy buen sentido de la palabra, un poco en el sentido que hablábamos ahorita de una irresponsabilidad maravillosa, pues que uno se ríe con angustia. Incluso de efectos físicos. Totalmente. Que a veces le critican a usted también. Sí, a mí me critican que critique los defectos físicos, sí. ¿no? Porque la frase quedó como si me critican mis defectos físicos. Sí. La gente. Klim decía, por ejemplo, hizo una vez un chiste muy moderno para ese momento, era como en la década de los 70, aún hoy, es un chiste muy vasto. Hablando del entierro de Guillermo León Valencia, que no sabían, decía él, si pedirle al ebanista que le hiciera una saliente al ataúd, por lo que él era belfo, o si enterrar directamente la quijada por aparte y ahorrarse de una vez el problema pues de ver qué hacía uno. Es una barbaridad, claro, es genial, claro. Era una barbaridad genial. Entonces sí, claro, Klim yo creo que puso la cerca de lo permitido desde el principio bastante corrida. Y en su caso, ¿cuáles han sido los mayores? Por ejemplo, Vargas Lleras ha sufrido críticas. Ha sufrido no solo críticas, sí. No muchas, yo creo que con lo de los defectos físicos depende más. ¿Cómo ve usted eso? Con cualquier cosa, depende más cómo lo diga uno,
qué es lo que dice uno. Es decir, yo creo que uno se puede burlar de lo que sea. El lío es cómo burlarse, cómo hacer de eso una cosa que no sea ofensiva para el lector, ¿no? Yo siempre pongo un ejemplo y es que, bueno, el registrador nacional, pues, no suelo yo criticarlo a él casi nunca, y cuando lo he hecho de labios para afuera. Pero una cosa podría ser decir que el procurador es jeta de bagre, por decir algo, lo cual es bastante ofensivo. Sí, que, Y otra cosa es compararlo con Angelina Jolie. claro. Y decir que es nuestra versión criolla de Angelina Jolie. Uno se está burlando del mismo defecto, pero en el segundo chiste hay una especie de sutileza que alcanza a proteger la burla. Claro. En el primero pues no. Entonces creo en general que depende más de cómo que de qué. Y también creo que esta especie de sátira, aunque sea escrita, en últimas es caricatura. Y parte de lo que tiene parte de las obligaciones de una caricatura es exagerar los rasgos y demás, así como uno no se imagina que Matador pinte a Angelino con la mandíbula perfecta, pues también alguien que escribe de humor y se refiere a Angelino tiene derecho en algún momento dado a señalar eso, ¿no? Es como una versión escrita de una caricatura. Bueno, hay hay muchos temas recurrentes en las columnas de Daniel ya habló usted de la izquierda y de el desastre, pero hay uno que se repite constantemente que es el arribismo colombiano, y pensaba que el último ejemplo, que es un ejemplo difícil de escribir me parece, es el de los contratos de la Fiscalía y el caso de Natalia Springer, que era periodista de la FM hasta hace 2 semanas, de la emisora, y del periódico El Tiempo era columnista. Ahí también hay una beta en esa columna sobre ese tema que es curiosa, y es cuando a veces le llegan a usted informaciones como de unidad investigativa, y en ese caso la información era el nombre real de ella. Sí, pues fue un caso muy impresionante además para todos los que éramos colegas de claro. ella, ¿no? Y lo sigue siendo porque como que no Que había mayores explicaciones, de golpe salió con 4 y era admirable y es una muy buena claro, columnista. Escribía muy bien, tenía posiciones que uno siempre admiraba. Sí, muy valiente. Le cantó la tabla a Uribe en determinado momento en la Universidad Jorge Tadeo Lozano y demás, y de golpe, súbitamente, se cae esa especie de imagen que todos teníamos de ella, y de ser una especie de baronesa austriaca que se llamaba Natalia Springer von Sulzberger o no sé qué, resultó transformada en Natalia Marlene Lizarazo Tocarruncho, natural de Funza, que no tiene nada de malo, quiero decir, lo que tiene de malo es que no haya sido siempre Natalia Marlene Lizarazo Tocarruncho. Muy buenos... Yo soy de Funza, escribo esta columna, opino esto y no tengo contratos con el Estado. Esa era la versión que queríamos de ella, no la versión de Natalia Springer von Straussberger, que anda con guantes hasta arriba del codo, que es muy raro, elegantes, y termina pues en semejante farsa, claro, algo media de una Springer von Strasberger a una Lizarazo Tocarruncho, y eso se ve en el monto de los contratos, ¿no? Sí, claro. ¿Qué piensa usted de un columnista que tiene contratos con el Estado? No, pues dificilísimo, realmente pues es muy difícil. Hay que ver los matices, obviamente, pero es un montón de plata, son 4.500 pues millones. Ahí es evidente que queda muy maniatada a ejercer cualquier crítica. Eso sí es como evidente, pues, ¿no? Por lo menos contra la Fiscalía, pues. Claro, sí, no, complicadísimo. Ha habido momentos de la columna en el que uno ha sentido algo así como temporadas de una serie de televisión, que uno ve que va avanzando una historia en la columna y la va siguiendo, pues como con el mismo interés con el que sigue la 6ª temporada de su comedia favorita. Hay
una época que a mí me parece que logra captar especialmente bien, que es la campaña del 2010 entre Mockus y Santos, y en la primera antología de las columnas, que se llama El Club de los Lagartos, está separada esa parte, es como un libro dentro del libro. El Club de los Lagartos era un guiño a Roy Barreras, justamente. Sí, claro. Sí, ahí el único tema eran las elecciones, porque realmente fueron unas elecciones apasionantes y fueron muy divertidas, dolorosamente divertidas para quienes le hacíamos fuerza a Mockus, que fue mi caso. Yo creo que yo soporté esos lunes de vacío y de derrota solamente porque soy hincha del Santa Fe y ya los había vivido. Claro. Pero esa efervescencia pues de la ola verde y esa cosa magnífica que era la ola verde y esos primivotantes que iban a salir a votar, como su nombre lo dice, por primera vez y a derrotar las maquinarias, y que nunca salieron, como es natural. Después supimos que la definición de primivotantes son esos, son los tipos que van con girasoles y tal y los domingos no salen a votar. Que piensan en votar. Claro, entonces todo eso hizo de esas elecciones, en todo caso, una cosa memorable. Había candidatos geniales. Galat, José Galat era candidato. Noemí Sanín estaba. Yo siempre decía que cuando hablaban, por esa época hablaban de celebrar el bicentenario, y yo juré que era el de Galat. Estaba Noemí Sanín, que ahí fue cuando perdió la razón delante de todos nosotros, ¿no? Sí, fue cuando increíble. Empezaba a parpadear a destiempo. Parecía que los asesores le estuvieran dando muchísimo Red Bull en cada debate, porque era toda nerviosa y no se podía quedar quieta y parpadeaba. Y hubo un momento mágico que fue cuando empezó, algún estratega de campaña le habrá dicho, a hablarle a personas imaginarias, que todos los demás candidatos recibían adhesiones, y ya le decían, bueno, pero ¿a usted quién la está adhiriendo? A mí me adhirió ayer Laura, Pedro, José, Pepe, María, así, y empezó a dar declaraciones en varios medios diciendo eso. Y lo repitió. Estamos tranquilos, a mí me adhirió Laura, Pepe, María, José, pero nada, ya había perdido del todo la razón. Ese inicio de locura que vimos ahí terminó en lo que puede terminar una locura así de grave, y fue que naturalmente ella acabó dirigiendo la junta directiva de Millonarios, ¿no? Y lo peor es que la sacaron porque insistía en alinear a Pedro, a María, a Juan, a Laura, a Pepe. Entonces, a ver, ¿quiénes más estaban? Estaba Pardo, estaba Vargas Lleras, estaba Petro, estaban todos los que están otra vez. Sí, básicamente, exactamente. Sí, esas fueron unas elecciones increíbles. Sí. Hubo otro momento genial que fue cuando adhieren a Santos algunos líderes del Partido Conservador, que usted no sé si vio esa foto. Yo pensé que era Santos en Villa de Leyva, ese hubiera sido el titular, porque estaba rodeado de fósiles, era una cosa pero impresionante. Además todos eran hijos de todos. Los delfines, Sí, exacto, el hijo de Amari Borbón, o sea, ya había hijos de virreyes. Y eso era el impulso que iba a refrescar la campaña de Santos. Ese fue un buen momento. Entonces ese fue un momento glorioso, el de las elecciones del 2010, fue inolvidable, pues. Y Mockus, naturalmente. Claro. Esa cosa de hacerle fuerza a Mockus, uno muerto del susto todo el tiempo. Era uno tratando de ayudar a Mockus y él a no dejarse. Era desesperante. Sí. Y cuando ya habíamos logrado que él hablara, que se demorara menos de 7 u 8 segundos entre una palabra y la otra, sucedió lo peor, que fue cuando nos derrotan en la primera vuelta y todos estábamos cabizbajos, pero bueno, había que dar la pelea, quedaba la segunda vuelta, los primivotantes de golpe votaban, eran la segunda vuelta y tal. Sí. Y él salió y empezó a cantar arengas. Saltaba, sí. Y saltaba y cantaba arengas y entraba en una especie de trance como evangelista. Sí. Y no, todo vale. Y empezaba a mirar. Y Lucho así. estaba en otro mundo. Movía los hombros y todo. Dijimos, bueno, de esta comparsa también nos salvamos. Es decir, mejor que suba Santos, que suba Uribe, ya, esto no tiene remedio. Después de esa campaña que sí conduce a la reacción que usted acaba de tener, como que ya pase lo que tenga que pasar. Gana Santos. Gana con Angelino. Gana con Angelino y se vuelven los protagonistas de la columna. Se vuelven los protagonistas del país, ojalá de la columna. Y hay un momento que también es muy chistoso.
que es en la posesión de Santos, en esa fiesta así impresionante que hicieron gigantesca aquí en la Plaza de Bolívar, y Santos en pleno discurso se voltea y le agradece a Angelino, que está con su familia. Entonces le dice, gracias Angelino, y lo señala, Sí. gracias Montserrat, que es la esposa de Angelino. Y está la hija de ellos, es decir, de Angelino y de Montserrat, está al lado. Y él comete el error de decir, gracias. Mierda, y se nota que no tiene ni idea cómo se llama, pero ni idea. Y ya no puede echar reversa. Es decir, esto es delante de miles de personas, de cámaras. Y tiene la genialidad de rebautizarle, le dice Angelina. Sí. Gracias Angelino, gracias Monserrat y gracias Angelina. Y se la volvió Angelina. Sí, me acuerdo, eso sí. Es genial, Sí. eso fue un momento pero impresionante. Y comienzan... Es que ayudan mucho realmente, usted que decía que uno cómo hace, realmente sí ayudan bastante. Hay después de eso, lo que sigue es esta estructura del país en la que Santos trata de hacer lo que está haciendo y Uribe es un infierno. Sí, el divorcio de ellos dos. El divorcio de ellos dos es lo que sigue. La separación de los hijos, quién se va con quién, todo eso. Claro. Y ya en la campaña del 2014, que es, digamos, la temporada de la nueva antología que se llama El as bajo la manga, está la campaña del 2014 allí, y es como si hubieran pasado toda una vida y ya no hubiera emoción, la emoción que había con Mocus, sino simplemente un gran esfuerzo porque no se tome el país esa fuerza entre el procurador Uribe y los delfines del Partido Conservador. Sí, es decir, hay muchas cosas que yo no le perdonaré jamás a Uribe, jamás. Pero de todas esas, una de las peores es que me volvió santista. Es decir, que uno se viera súbitamente haciéndole fuerza a Santos, comiéndose las uñas de que Santos no fuera a ganar en la segunda vuelta, haciendo fuerza para que Ñoño Elías, en fin, lo que tuviera que pasar, pasara, que Ñoño Elías reaccionara, que el otro... O sea, ¿dónde están los politiqueros? Por Dios, ¿cómo vamos a perder la segunda vuelta? Sí, la cantidad de cosas que uno se descubría pensando y sintiendo con tal de que Uribe no se fuera a volver a asomar al poder y de que no hubiera un tercer gobierno de Uribe, así fuera en cuerpo ajeno, era angustiosa, ¿no? Claro. Era angustiosa, entonces uno se veía en la tarima parado al lado de quien fuera, de Iván Cepeda, de Armandito Benedetti, de Ñoño Elías, todos abrazando a Santos, tratando de que el tipo no gagueara, ¿no? Qué horror, ¿en qué momento nos volvimos esto? Pues eso es el efecto de Uribe. Pero era toda una graduación en política, porque después de gritar no todo vale y mi profesor, mi presidente, era 4 años después. Todo vale, Mocus también súbase a la tarima al lado de Ñoño Elías, lo que tenga que pasar, ¿dónde están los votos de la costa? ¿Dónde está Petro con los subsidios? Por Dios, ¿a qué hora llegan? No, fue un sufrimiento horrible. Menos mal los caciques reaccionaron y nos sacaron de Uribe. Pues esto, para que si podemos ver las imágenes que usted traía. Sí, yo traje algunas como sobre los personajes que han sido los algunos protagonistas de la columna en estos últimos años. Estos últimos 3 años. Me disculpo, eso sí, de antemano, porque es una presentación que alguna vez usé para el libro, no sé cómo puede hacer, pero sí, con algunos de las musas recientes que demuestran que el oficio de hacer humor hablando en serio, pues claro, exige de cierta obsesión, pero en serio ayuda mucho. La clase dirigente colombiana ayuda muchísimo más de lo que uno cree, tiene una vocación al ridículo que vale oro cuando uno tiene que pagar el colegio de las hijas. Claro, está Uribe que es como el gran protagonista. Así es, sí. Y en todas sus versiones, aquí pues ya, esto creo que era terminando su segundo mandato, cuando ya se había convertido prácticamente en una especie de versión antioqueña de Tom Sawyer. Una especie de personaje de Tomás Carrasquilla que andaba por los pueblos ya así, cuidando carros y... ¿Este qué es? Este sigue siendo Uribe, es que Uribe ha dado para mucho. Pues yo traje esta composición pictórica suponiendo que me iba a encontrar a un público maduro,
capaz de comprender la dimensión de un desnudo artístico, porque esto pues, esto finalmente es arte, ¿no? Pero bueno, esta imagen, este es un cuadro que a mí me gusta mucho, no solo por los detalles pues del señor sonándose atrás, de Oscar Iván Zuluaga señalando a la cámara y demás, está ahí, claro. sino porque tiene un poder metafórico muy grande. De alguna manera ese río le llega a Uribe por donde a uno también le empieza a llegar a Uribe, ¿no? Uno ya está de Uribe hasta ese punto en el que está el río con él, o sea, hasta las tetas. Pero sí, esta es una imagen que a mí me encanta porque creo que es un caso inédito. Pero ahí estaba en campaña, ¿no? Yo Sí, creo de Oscar Iván Zuluaga. de Oscar Iván, ahí estaba tratando de que la gente reconociera a Oscar Iván y mostrara a Oscar Iván. Y a veces Pero hacían ahí este podía tipo de ser cosas. cualquiera, Oscar Iván, realmente. Sí, así es, era como una especie de filósofo, como de Zenón, digámoslo así. Esta es bastante reciente, logré que la incluyeran ahorita. Esta ya es Uribe, senador, promoviendo la guerra con Venezuela y todo eso. Lo que pasa es que no se alcanza a ver el detalle de la foto, pero ahí tiene unos crocs camuflados, que eso ya es una belleza. No puede ser. Los crocs que tiene ahí son unos crocs camuflados, él se los pone, se pone su sombrero al pecho, debían estar cantando el himno de Colombia, entonces en señal de respeto se quitó el sombrero de paja, se lo puso en el pecho y acto seguido se fue a promover la guerra. Esta creo que aquí no corre desgraciadamente el video. Esta es una intervención muy famosa de él. No, Ahí sí. está, ahí está. ¿Se le puede poner volumen? Parece que no. Este es un momento muy bonito de Uribe también. Pero sin volumen es bueno. No sé si se podría o no. Sí. Este es buenísimo. Esto es ya Uribe senador, obviamente. Esto fue en una seguidilla de intervenciones que eran muy chistosas porque la bancada uribista a veces se vuelve muy agresiva y entonces la persona que hace la traducción para la población sordomuda empieza a hacer pistola y hace cosas, unas cosas muy vulgares para traducir a los uribistas. Empieza a hacer de golpe así, así, así. Ese no es el caso de esta vez de Uribe que dijo estas palabras que fueron muy bonitas. ¿Está con volumen ahí? Sí. ¿No coge? ¿Nos fregamos? Bueno, en todo caso ahí está diciendo que el único hacker que él necesita es un hacker de su corazón para infiltrar el corazón de todos los colombianos. Sí, eso fue famoso. Lástima, yo trato de mandarlo después. Eso nos da paso a una versión muy linda de Uribe que es el Uribe romántico. Que No, fue es una... Uribe que mandaba infiltrar corazones de sus compatriotas, que chuzaba corazones a la manera de Cúpido. Y esta es una Nació revelación. ahí y germinó después con esta noticia dada por la misma Clara López, en la que confesaba ella que había sido novia de Uribe y que Uribe incluso en los años 70 pues era un joven liberal muy fogoso, esas fueron sus palabras, ¿no? Sí. Entonces, como pueden ver, pues realmente sí ayudan bastante para cuando uno no tiene tema. Sí, muy rara Ahí esa confesión. yo me acuerdo que la columna que hice fue levantarme la carta de amor con que Uribe cortejaba a Clara López. Claro. Una carta pues escrita obviamente a la manera de Uribe, Sí. con momentos eróticos, hablando de sus carnitas, de sus huesitos, la culebrita está viva, cosas así, Claro. esas metáforas que usa él. Y también dejando un acróstico, porque Uribe a veces procura hacer gala de que le gusta la poesía. Claro. Recita. Entonces escribí este acróstico que en realidad pues son unos versos en decasílabos que dicen, de Uribe a Clara, que quiero decir, esto lo firma Uribe. ¿Cómo decirte, Clara, que me muero lánguido en esta noche de estar solo? Ámame como luego será el polo, rompe con el señor Carlos Romero. Inclínome ante ti como un curita,
Te amo cual José Obdulio Alga celoso, así suelo ser yo, loco y fogoso y puro, mi Clarita. Hola, ninfita bella de mis cuitas, pareces campesina y yo el incora. En este cielo gris, sin tus carnitas, zumban mis 3 huevitos en la aurora. Bueno, había otro que hice más o menos parecido, que era la verdadera obra poética de Roy Barreras. Sí, claro, Porque Roy Barreras que sacó un libro de poesía. Claro, le dio por hacer O un dos. libro de poesía, entonces yo publiqué los libros, los poemas que habían quedado por fuera de ese libro, entre ellos un soneto de amor a Caprecomo. Sí, y lo tiene por ahí, ¿no? No, está en el libro, creo que alguien tenía ahí el libro, Es que ese es el muy único bueno. que hemos vendido, lo sé por eso. No sé si alguien lo tenga, que me lo pase. Por ahí pero, puede aparecer el libro, sí. bueno, si aparece, pues muy bien. Santos, pues obviamente es otro protagonista. Yo temía cuando terminó el mandato de Uribe que me iba a quedar sin trabajo, que esos papayazos que daba Uribe, esa vocación para chapotear en los ríos carmelitos de la patria, nadando sin meter la cabeza y todo eso, su gusto por andar en crocs, en alpargatas, por tomar tinto en caballos, por hablar de sus 3 huevitos, todo eso, se acababa, y con eso se iba a acabar mi facilidad para hacer sátira política, porque Santos al comienzo pintaba bien, acuérdese que Sí, tuvo el principio. un comienzo bueno. Arregló la relación con las Cortes, Claro, con Venezuela. por lo menos no chuzaba las Cortes, No es que chuzaba estábamos las Cortes. acostumbrados a un Sí. nivel muy difícil. Trató de restablecer las relaciones diplomáticas con el hemisferio, y Que las había dañado él. que las había dañado él Sí, mismo, claro, sí. invadiéndolos para Sí, bombardear a bombardeando la Ecuador. guerrilla. Es que qué horror. Sí, era... Qué horror. Era raro. Restableció las Pero sí, relaciones arrancó que bien. se habían roto por él, Sí. es verdad. Y nombró incluso muy buenos ministros al principio, pues ministros técnicos. Sí. Tan técnicos que yo pensé que iba a meter al Bolillo Gómez en el Ministerio de Educación o algo así. Pero gracias a Dios, ya después fue aflorando el verdadero Santos, como lo podemos ver aquí en esta imagen que ya se hizo célebre, en la cual él inauguró una casa de interés social y pensó que era buena idea tomarse esta foto haciendo lo que pudiéramos decir un simulacro de evacuación, digamos. Pues, ¿no? Yo no sé por qué supuso que esa era la mejor manera de demostrar que él regalaba casas, ¿no? Que era cercano, que es lo que él trata de Era mostrar, cercano ¿no? a la gente, sí. Pero digo, la gente además no hace eso, ¿no? No tiene esos boxes, ¿no? No. Este fue otro momento, pero clásico de Santos. Esto sucedió durante la exhibición que hacía la policía de un cargamento muy grande de marihuana. Entonces lo expusieron, llamaron a todos los fotógrafos, llamaron a Santos, y yo no sé qué se le cruzó a él por la cabeza. Es decir, a uno que se le tiene que pasar por la cabeza para entender que hay un montón de fotógrafos, ver un ladrillo de vareta y creer que es buena idea olerlo. Es decir, clavar las narices en el ladrillo de marihuana. Yo no sé si fue una especie de nostalgia. ¿Qué lo pudo llevar a eso? Es decir, eso estaba lleno de fotógrafos. ¿Qué presidente huele la droga? En todo caso, pues, si él pensaba que su fama de que habla trabado se iba a quitar con este tipo de actitudes, pues está muy equivocado. A ver qué más ha hecho Santos. Bueno, la vocación en adelante del ridículo de Santos de verdad es comparable únicamente con la de Uribe. Es impresionante las cosas que ha hecho Santos por tratar de congraciarse con el pueblo, por demostrar que el único pobre que él conoce no es Angelino o sus Cádiz. Sí. Entonces se ha disfrazado aquí, pues salía bailando. Aquí se disfrazó de Uribe, inclusive, como lo podemos ver. De Uribe, cuando Uribe se disfrazaba de personaje de Tomás Carrasquilla, y tenían incluso los mismos amigos, como se puede ver, ¿no? E incluso de mujer. Para jalar el voto femenino, miren ustedes. Y de mujer embarazada, eso explica en parte la retención de líquidos. Y así como Uribe alguna vez se disfrazó, ustedes se acuerdan, con un frac tetillero, un frac que le llegaba solamente, le cubría las tetillas Sí. únicamente, pues Santos nos sorprendió alguna vez
con este disfraz, la vez que fue a una universidad española y decidió disfrazarse de tubo de redoxón. Una especie de uchuva que después iba por todo el continente pidiendo plata para el posconflicto. Entonces, digamos que Santos también ayuda y aligera mucho la carga laboral. Este es el paralelo, porque es verdad que ellos se parecen mucho más de lo que creen. Deberían reconocerlo y dejar la bobada y volver. Mire. Angelino y Vargas Lleras, pues también, miren esta belleza de foto. Angelino es la cosa más tierna que hay en la política colombiana, como salta a la vista aquí. Angelino es una musa fundamental porque representa un montón de cosas de la política tradicional colombiana. Él es como el gran político. Sí, ha sido de todo, de todos los partidos. Que recoge todos nuestros males, exacto, ha sido de todo, ha pasado por todos los partidos. Y quizás una de las frases que lo resume y que resume esa manera de ejercer el poder es esta. Santos, para salir de él, lo había mandado a que hiciera campaña a ver si lo nombraban, no me acuerdo ahorita embajador, dónde, lo es. pero en la OIT o en la FA o en la vaina de alimentos, me imagino que para cobrar en especie, yo no sé. Y entonces cuando alguien le dijo, oiga, pero usted lleva viajando pues 3 meses en primera clase con plata del erario, ¿a usted no le da pena esa vaina? Él respondió, las dignidades del Estado, incluido el vicepresidente, no pueden andar como unos zarrapastrosos. Es decir, como todos nosotros, como todos los que no viajamos en primera y todo eso, nos dijo de una vez zarrapastroso. Esa concepción de quién es zarrapastroso y por qué tener el poder es una manera de no ser zarrapastroso, es en parte lo que nos tiene como nos tiene. Y aunque en el caso de Angelino, pues él digamos que tenía autoridad moral para decirlo, porque si hay alguien que no es zarrapastroso, es él. Como se puede ver en esta foto, Angelino es el de la mitad, el que está en chanclas y pantaloneta. Y camisa de abotonar. Yo no sé si aquí se puede señalar de alguna manera. Y esa es reciente, ¿no? Esa foto es reciente. Esa es una foto reciente. Él tiene barba ahí porque en ese momento había dicho que no se volvía a afeitar, sino hasta que el América de Cali recuperara su lugar en la primera clasificación. Entonces cuando la barba ya le empezó a llegar al vello púbico, a entrelazarse con el vello púbico, dijo, bueno, me la corto, y tampoco fue capaz de cumplir esa promesa, que era la única que podía cumplir. Pero en ese momento Angelino está recibiendo la visita de varios políticos tradicionales de la U y está resolviendo uno de los dilemas que tenía, porque él en un primer momento decía, hombre, no sé si lanzarme a la alcaldía de Cali o a la de Bogotá. No sé si lanzarme por firmas o lanzarme por la U. Lo único que sabía es que se quería lanzar porque no quería seguir siendo zarrapastroso, es decir, sabía que no podía perder. Pero había rechazado una embajada. Ya había rechazado una embajada porque el perro le daba calor. Es que ha sido muy insultante Angelino, de verdad, con Colombia. Eso dijo. No voy porque a mi perro le da calor el clima de Brasil. De Brasil, no jodas. Sí. Entonces, ahora resolvió que se va por la U, se va a Cali, gracias a Dios, me acuerdo que hice una columna rogándole diciéndole, mire, los bogotanos nos vamos a sacrificar, salve primero a Cali, vaya a Cali primero, sáquela adelante y aquí lo esperamos, tranquilo. Y se va por la U inscrito por Roy Barreras. Roy Barreras es el mismo político que en su momento lo maltrató muchísimo, metafóricamente, pues no literalmente, porque cuando Angelino tenía esta enfermedad en la próstata… No, y estuvo en coma, Angelino. Estuvo en coma, que fue también terrible, pero después se recuperó y tuvo cáncer en la próstata. Y entonces Roy Barreras, en ese momento presidente del Congreso, quiso encabezar una comisión, porque eso a Roy le privan las comisiones, una comisión para ir a chequear en persona a Angelino, a ver si estaba lo suficientemente sano, digamos, para asumir la presidencia en caso de que pasara algo. Es decir, le empezó a hacer la guerra, pero hasta ese nivel de ir y tratar de hurgar pero él es médico. Las minucias de su enfermedad. Roy Barreras es médico. Claro, aduciendo que él era médico. Sí. Entonces, ese mismo tipo que lo maltrató cuando estaba enfermo y tal, es el mismo que hoy lo inscribe y con el que hoy se abraza para que sea candidato en Cali por la U, después de que no sabía si por la U, por firmas, por donde fuera, pero al mismo tiempo nos mandó a su hija, a quien antes mencioné,
la mal llamada Angelina, a que encabece la lista o esté de segunda en la lista del Consejo por el uribismo. Sí, porque el uribismo también quería irse con Angelino. Entonces, ¿quién entiende eso? Es decir, es el poder por el poder, es una barbaridad. Entonces, al final aspiró por la U en Cali, pero nos mandó a la hija por el uribismo en Bogotá. Hija que antes además era liberal en un momento dado. En determinado momento, cuando le sirvió, fue liberal. Y nos dice a todos zarrapastrosos y que por eso el viaje en primera y salen chancletas y pantaloneta, eso es Angelino. Ay, Vargas Lleras, pues obviamente también es una musa y más desde que ahora anda con un casco y un chaleco y es lo más parecido a un vendedor de home center que uno pueda encontrar en la alta dignidad del Estado. Es decir, hay gente que se le acerca y le dice, perdón señor, ¿dónde es la sección de ferretería? Y esto es una paradoja también porque Angelino es de origen obrero, es decir, es una cosa de la cual debería sentirse orgulloso, naturalmente, pero trata siempre de fungir como señorito, es decir, de viajar en primera. Y este es exactamente lo contrario, este es de origen, de noble cuna, Claro. es un señorito y trata de hacerse pasar por obrero. Esos son los políticos, los vicepresidentes que hemos tenido. Bueno, naturalmente. Este es el sexto alcalde mejor plantado del mundo. El baladista de la zurda, el doctor Gustavo Petro, que esa es otra cosa que es difícil explicarle a un extranjero, ¿no? Uno cómo explica que el alcalde de Bogotá es idéntico al Chompiras. Pero eso tenía una razón, ¿no? El gorrito. Le dieron su sartenazo. Sí. Eso también es difícil, por ejemplo, meterse con esos Sí. temas tan íntimos, ¿no? Claro, Sí. claro, porque decían que un taconazo, que un sartenazo, que un montón Había de cosas. todo tipo de versiones de la vida íntima de Petro, Sí. que ha sido es dificilísimo meterse con eso, Sí. pero sí, en teoría le habían dado sus sartenazos, son gajes de la política del amor también, ¿no? Derivado de celos y tal, toda la política del amor también trae eso. Y otra cosa, pues, magnificar a Bacatá, que desgraciadamente murió hace poco. Es una de las cosas buenas que ha hecho Petro, que es esta cosa, pues, de promover el respeto por los animales y tal. Y Bacatá, pues, digamos que yo le saqué mucho partido a Bacatá, porque mal que bien fue la funcionaria que más le duró a Petro, ¿no? Pues Bacatá mal que bien sostuvo esa cosa caótica que debe ser trabajar con él. Casi todo el gobierno. Sí. Y estuvo ahí al pie de Petro, los dos a veces parecían enfermos de rabia, quizás eso los hermanaba, pero estuvo al lado de Petro casi todo el tiempo, nunca lo irrespetó, creo que ella manejaba toda la zona del CAN. Y en algún momento dije que desde la época de Lucho Garzón no se veía que un alcalde arrastrara una perra por todo el Palacio del Líbano como Petro. Esto es otro ángulo que acude al rescate de un humorista en Colombia, que este es un país en el que pasan cosas que solo pasan acá, como lo que le pasó al pobre príncipe pobre. Carlos. Estuvo Sí. 3 días y yo creo que fue un viaje que él todavía no sabe si de verdad lo hizo o si fue una pesadilla Sí. o si fue un momento en el que estuvo muy grave y muy enfermo y todo se lo soñó, pero al pobre tipo tuvo que ver a Santos los 3 días en 3 geografías distintas, todas disímiles. Es decir, amanecía y un día le tocaba irse al Chiribiquete con Santos con un chaleco y disfrazado como de cazador y de no sé qué. Al día siguiente ver a Santos nuevamente en Cartagena, al lado de Sabas Pretel, para descubrir una placa honrando a los ingleses que trataron de invadir a Cartagena, es decir, una placa en favor de sus verdugos. Eso solo pasa acá con Sabas Pretel de Lagarto, en plan de darle las gracias por todo eso. Investigado Investigado en esos momentos. Investigado en esos momentos. Investigado, sí. Después volvió a ver a Santos otra vez me imagino que o jugando fútbol o vestido de mujer, alguna de esas cosas de las que se disfraza Santos. Y en determinado momento ya cuando se iba a ir le llegaron un montón de regalos, le dieron 3 kilos de cacao amazónico, un bulto de pitayas, es decir, ese pobre señor, eso es un atentado, eso equivale a un atentado. Obviamente se fue y jamás volverá, y hará bien. Otra cosa que solo pasa en Colombia, armamos una cumbre internacional y de ella solo resuena en el ámbito externo el escándalo de los agentes del servicio secreto que contrataron a Dania Londoño, una digna prepago,
para que les prestara el IDEM, ¿no? El servicio secreto. No le pagaron y ella tuvo la coraje. fuerza, la moral, el coraje, por primera vez no dejarse de los gringos y armó pues un tierrero internacional porque le debían $700. Semanas en eso. Semanas, años, etcétera. Eso entonces también es pues una cosa muy típica. En su momento incluso pedí que la postularan como canciller justamente por eso, porque claro, era la única persona que no se había dejado de los gringos, que no se había puesto de rodillas ante los gringos, al menos no gratis. Es cierto. Y que incluso manejaba las cosas que sucedían a sus espaldas mucho mejor, por ejemplo, que mi tío Ernesto, ¿no? Esto es otra cosa que solo pasa en Colombia. ¿Qué es eso? Es la guerrilla, es el equipo negociador claro, de la guerrilla. Ya tienen pinta de congresistas desde ya, como se puede ver. Pero no creo que haya otro país del mundo, en el África o donde sea, en el cual uno de los miembros negociadores sea un dummy. No. Ahí lo pueden ver, el dummy de Simón Trinidad, y lo arrastran a todas partes. Es decir, ese dummy ha estado en el catamarán en el que descansan, lo llevan a la bodeguita del medio. Ese dummy fue el dummy que tenía secuestrado al dummy de Ingrid Betancourt. Sí, claro. Entonces esa es la cosa típica también que solo sucede acá. Esta es otra noticia que solo produce Colombia. Este es el caso de Daniel Barreras, el loco Barreras, o Barrera, no me acuerdo, es que a veces los confundo con Roy. El loco Barreras huyó a Venezuela y para que las autoridades no lo agarraran o para despistar a las autoridades se cambió de nombre, compró una identidad y el nombre que se puso fue el de Lucumí Popó. Dígame, es decir, ¿no? ¿En qué otro país del mundo a alguien se le ocurre pasar desapercibido con el nombre de Lucumí Popó? Si uno se llamara Lucumí Popó, compraría de identidad el nombre de Daniel Barreras, era lo lógico, no al revés. Sí, claro. Pero entonces este mafioso, pues, no por ser mafioso deja de ser colombiano y de hacer las cosas que hacemos, decidió comprar la identidad de Lucumí Popó y pasar por la frontera y pues naturalmente las autoridades vieron el apellido, algo no les olió bien, montaron un operativo al que le debieron poner el operativo Lomotil o alguna cosa así y agarraron a Popó, que estaría haciendo de las suyas ahorita, si estuviera libre, con lo del cartel del pañal, estaría presidiéndolo. Y esto es un poco de lo que estábamos hablando, las últimas elecciones. Yo creo que aquí, pero si no corren los videos. No. Ay, lástima, y no hay sonido tampoco. Ustedes conocen este video que es el de… Que volteó las elecciones. Totalmente, sí. Lástima, no hay cómo arreglar el volumen, no hay nada que hacer. Valdría la pena porque hay que oír a doña Mechas, que fue la que en teoría arregló, le dio el voto a Santos, sí, pues le dio calor popular a sí, Santos, ¿no? Todo el mundo lo veía como un tipo muy frío, muy distante, y se viralizó este extrañísimo video en el cual ella pide votar por Juanpa, ni siquiera se sabía el nombre. Y le dice al otro Zurriaga, que también lo minimizó, pues, y coincide con el debate aquel de la loca de las naranjas. Exacto, cuyo video también tenemos, entonces ojalá se pudiera. Entonces no hay volumen, no se puede hacer nada, ¿no? Pero se puede como mostrar la foto. Proyectado desde allá tampoco. Qué lástima, bueno. No importa. Entonces nos toca saltar directamente a otras musas. Bueno, pues esta sí es María Fernanda Cabal. Muy importante. Pasó del anonimato al desprestigio cuando se murió García Márquez. Sí, representante de la Cámara. Representante de la Cámara por el uribismo, naturalmente, y cuando se murió García Márquez, lo único que se le ocurrió poner fue una foto de él con Fidel Castro, diciendo que esperaba que se encontraran pronto en el infierno, ¿no? A raíz de eso yo hice una columna que era una versión para uribistas de 100 años de soledad. Sí. Es decir, una versión que fuera cortica y que tuviera un giro en la argumentación para que fuera digna del gusto de un uribista. Entonces, pues, José Arcadio al final aparecía, el cadáver de José Arcadio aparecía en las laderas de Macondo disfrazado de guerrillero y bueno, era como verter
todo lo que ha sido el uribismo, pero al formato de 100 años de soledad. En ese río de aguas pulidas y diáfanas estaba chapoteando Uribe siempre, cosas así. Bueno, esto toca pasarlo porque, claro, Ese es este Jimmy era Chamorro, otro pero video muy famoso en el cual… es el debate entre Iván Cepeda y que estaba mostrando antes, ¿no? este es el debate, sí, en el que Paloma Valencia… Iván Cepeda y, sí, al uribismo. Sí, empieza a hablar en lenguas. Tristemente, pues no se puede oír, pero uno sí alcanza a ver cómo empieza a descomponerse ella. Ahí y va la bien. señora que traduce, pues también empieza a angustiarse y le da vaso. A los traductores, cuando hablan los uribistas, les termina dando vaso y todo eso. Mire cómo se va despeinando. Una cosa progresiva. Míreme, esto ya loca del todo. ¿Verdad? La de los Lástima. el lenguaje Esto es es genial, increíble. ¿no? Ya despelucada. Y después le gira la cabeza a 360 grados. Y vomita elogios y cosas verdes. Bueno, y estaba la otra propaganda, claro, obviamente sin volumen pues no tiene sentido, pero esta fue una investigación que yo hice en la que descubrí que la loca de las naranjas, que era la que salía en el comercial de Zuluaga, en realidad es Paloma Valencia. Pero claro, necesariamente hay que oír las dos cosas porque todo coincide perfectamente, se callan en el mismo momento, dicen las mismas cosas y demás. Y esto ya es un añadido como muy de último momento, extra, porque supuse que en esta charla, que creo que ya se está acabando, Sí, sí, sí. para tristeza nuestra y dicha de ustedes, quizás algunos no tenían candidatos, ¿no? Ya se aproximan pues las elecciones al Consejo y pues yo creo que Ricardo y yo tuvimos la amabilidad de ofrecerles a ustedes un ramillete de posibilidades interesantes para que las contemplen. Este es el primero. Popó Barros, es decir, uno no sabe si es la promesa o si es el nombre. Y este se lanza a la asamblea. A la asamblea por la U. Esto es como una colección de candidatos que están aspirando ahorita. Popó Barros quiero que lo tengan. Pero como va a una ganar. opción. Puede que sí. Este es el ñañe Richardis, pero míreme por favor. Hágame el favor. El ñañe Richardis también puede ser una alternativa. El eslogan es buenísimo. No somos machos, pero somos muchos. Y sale de ñañe. Este se lanza al Consejo, yo no sé de dónde. Willington Pérez para el Consejo. Apóyeme con doble L, por favor. Compartan, ¿sí? Se les agradece el apoyo. Abran picos todos los fines de semana gratis. Rey de Rocha. Y miren, este es el nivel de… Está para el programa de la ortografía, para Sí. corregir Para la Liliana. ortografía. Bueno, este es un clásico, este se llama Borja, este aspira en la gloria al cesar al Consejo o aspiró, y el eslogan es: con Borja no habrá serrucho, y si hay, no es mucho. Cumplirá su promesa de campaña, no robará mucho, pero donde no robe también la gente que votó por él se decepciona. Es como la forma de entender que el turballismo está vivo en las regiones, con la corrupción en sus justas proporciones. Y por último, mi candidato que se llama Pichurrio. Pero no, es el apellido. Un concejal amigo de verdad, sí. Y es la foto de Chávez prácticamente. Entonces esta era la última colección Del de Partido Conservador, candidatos. Pichurrio. Así es. Bueno, pues creo que se nos acabó el tiempo, entonces estén pendientes de la columna de los sirios el domingo, Muchas gracias. que es extraordinaria. Un millón de Gracias. gracias a todos. Muchísimas gracias.